comentarles la situación del PAMI hoy, comentarles el porqué de los problemas financieros que van a ver con precisión, pero que no son nuevos, a ver si retoma menos, y comentarles las medidas que estamos tomando en estos meses, con la ayuda de un montón de gente que está colaborando con nosotros y con un equipo muy pequeño que hemos traído, con mucha experiencia, todos sacando algún caso ahí, algún joven como Ale, después los demás, todos arriba de 40 y pico, así que gente muy entrenada con muchos años en lo mismo. Simplemente recordar que el PAMI no es del Estado, ¿sí? Esto es importante, es una persona jurídica de derecho público no estatal, entonces, bueno, se financia desde otra forma. Acá simplemente, como uno escucha tantas cosas en los medios y que no nos ponemos de acuerdo con las cantidades, yo para que ustedes tengan con precisión cuál es nuestra población, que pasa los 4.900.000, con un gran predominio de mujeres, y como yo digo siempre, acá se ve el efecto nefasto de la suegra, porque miren, 64 contra 36, ¿viste? Perdemos como en la guerra. Una población joven importante, del 3,5%, bueno, ahí son hijos indudablemente de jubilados que tienen algún tipo de dificultad o discapacidad o bueno, problemas serios de salud que quedan a cargo de esos adultos mayores. Y después, bueno, el resto de la población, como ustedes saben, bueno, la mayoría, hay unos 350.000 jubilados que continúan en las obras sociales sindicales, hay algunos que continúan en obras sociales provinciales, pero en general el sistema los redirige hacia el PAMI. Nosotros tenemos una estructura de unos 14.000 empleados, 11.000 que están en todas las áreas administrativas desparramados por todo el país, en las delegaciones, en las UGL, y 3.000 y pico de personas que están en los centros médicos, en Rosario 1, Rosario 2, el Milstein, y gente que hay en el Español. Un poco para aclarar esto, y también el presupuesto, que son 116.000 millones de pesos, el quinto presupuesto de Argentina, realmente un número más que importante, y yo considero que con ese valor tendríamos que estar dando una cobertura mucho mejor de la que damos, sobre todo en tiempos, ¿no? Yo creo que el menú prestacional que tiene PAMI es amplio, esto no lo puede discutir nadie, muy superior hasta muchos prepagos. El problema es que llega tarde, y cuando estamos refiriéndonos a poblaciones de las edades que maneja el PAMI, del estado de vulnerabilidad que maneja el PAMI, el llegar tarde puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? ¿De dónde salen los pesitos? Y los pesitos salen de distintos lugares. Por un lado la AFIP, como ustedes ven ahí, me alejo un poco así no retumba tanto, con los aportes que vienen el 3 y el 2, el 3 de los trabajadores, el 2 de los empleadores y el 5% de autónomos. En el caso del ANSES aporta el 3% sobre la jubilación mínima y el 6% cuando supera esa mínima. Y en el caso de veteranos de guerra, que es un tema que siempre trae mucho ruido, porque ellos creen que son el ingreso estándar del PAMI por beneficiario, que son unos 1.900 pesos por cabeza. En el caso de veteranos es bastante menos, anda en los 1.000 pesos por ahí, porque 1.000 pesos para cubrir todo el grupo familiar. Por eso a veces los veteranos suelen hacer un planteo, dicen, no, yo me quiero llevar los 1.900 del PAMI y ir a otra obra social. Ojo, que los jubilados están subsidiando veteranos, están subsidiando veteranos. El ingreso de los jubilados es mayor. Y el último regalito que nos hicieron en los últimos días, que es el PUAN, que son las pensiones únicas de adultos mayores, lo que antes tenía las pensiones no contributivas, que ahora, como las paga el ANSES, pasa a tener la cobertura de PAMI. Este regalito fue 27.000 este año, son 50.000 el año que viene, con un aporte muy pequeño, porque ellos como pensión van a cobrar el 80% de una jubilación mínima, pero el aporte nuestro es sobre el 100% de la jubilación mínima, pero es el 3% nada más. Entonces, aclaro esto porque como la verdad que el ingreso del PAMI se compone de proviene de distintas fuentes, para que ustedes lo tengan más o menos claro. Tenemos 38 delegaciones regionales, en total son más de 600 locales desparramados por todo el país. Y bueno, indudablemente concentramos la población más adulta. Fíjense que a medida que va creciendo
esta población. Cuando estamos en los 80, 82 años, ya estamos casi en el 85% de la población. Tenemos 5.000 adultos que superaron los 100 años. Nosotros los llamamos los centenarios, están muy identificados, se trabaja mucho con ellos, pero no es un número menor, ¿no? Y dentro de la pirámide, un poco veteranos con sus grupos familiares, son unos 50 y pico mil más o menos, con todos los problemas que tienen, que realmente hay un altísimo nivel de demanda y mucha conflictividad social. Simplemente estos datos para que ustedes los vean después con calma, igual yo la presentación la dejo, pero bueno, indudablemente nuestra población tiene un altísimo nivel de fragilidad y es en un territorio como el nuestro, de más de 2.700 millones de kilómetros, totalmente distinto, ¿no? Ustedes ven que las carencias, las necesidades, el analfabetismo. Cuando yo digo, todo el mundo habla de PAMI sobre lo médico, y yo destaco la asistencia social que da el PAMI. El PAMI da 560.000 bolsones de comida por mes. El PAMI subsidia leña para aquellos que no tienen gas o que están alejados de los centros urbanos y siguen cocinando con la Istilar de hierro fundido o se calientan con la salamandra, ¿no? Entonces, el PAMI aporta ayuda cada vez que hay una inundación o que hay algún terremoto, como pasó en Comodoro, en Tucumán o en distintos lugares. Y cuando se van las camionetas del PAMI, la gente del PAMI sigue trabajando con ellos. No hay que perder de vista esto, yo le insisto mucho a los gerentes, nosotros no manejamos Excel, manejamos casos muy reales, muy vulnerables, con unas necesidades súper extremas. Yo comentaba, y se los hago brevemente, hace 15 días estaba en Salta y viene una señora y me dice, mire, le quiero agradecer porque aumentó el bolsón de comida. Esto se lo contaba a Cristian esta semana. Y la verdad que le dimos un 20% del bolsón, aunque es ridícula la cantidad porque no llega a 300 pesos. Y yo le dije, mire, no me agradezca, porque la verdad yo estoy muy avergonzado de que el bolsón sea tan chico. Y ella me agarró del brazo y me dijo, no se avergüence, son 3 productos más. 3 productos más. Son 3 comidas más. Entonces, si nosotros perdemos esta dimensión de a qué público, cuál es nuestro objetivo, cuál es, como yo digo, somos el sujeto nosotros, ellos son nuestro objeto directo, no nos tenemos que confundir porque estamos equivocando el camino, ¿no? ¿Qué pasa con la situación financiera? ¿Por qué el PAMI estos últimos tiempos fue teniendo estos déficits? Bueno, porque creció la población, pero crecieron mucho las moratorias. Las moratorias le dieron una inyección de beneficiarios al PAMI muy importante, que vinieron sin aportes. Gente que había que ayudarles, indudablemente de lo social, tenían que tener algún tipo de retribución, tenían que tener la cobertura, pero crecieron de estos 90 y pico mil a más de 600.000. Fíjense, de representar el 5% de las moratorias, terminó representando el 13% en poco tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante porque no vino acompañado de la historia de aportes que se venía manifestando. Otra cosa que para mí es muy esclarecedora es esta pantalla que yo lo hablo siempre con los muchachos, y el otro día lo hablaba con la gente mía de comunicación. De cada 4 jubilados, 3 cobran la mínima. Hace unos años solo cobraba el 29% la jubilación mínima. Hoy la jubilación mínima la cobra el 70 y pico, ¿no? Ustedes ahí lo ven más grande que yo, 71%. Bueno, y por supuesto se invirtió la máxima, ¿no? Entonces, estos 3.300.000 y pico de beneficiarios del PAMI que ingresaron a través de moratorias o de pensiones, es lo que cambió la ecuación del PAMI. Por eso el PAMI antes le sobraba dinero, más allá de las gestiones buenas, malas, regulares, pero hoy tiene una situación clara, económica, muy definida, que, bueno, el presupuesto, por supuesto, es alto, termina dando unos 1.900 pesos por cabeza, mes, ¿sí?, por beneficiario mes. Y no, les quería mostrar una que pensé que la tenía, no sé si estará más atrás. No, bueno, no importa, que quizás aparece más atrás. Y otra cosa que les quería comentar también, porque el domingo en un programa cómico de Crónica a la Noche dijeron que el PAMI destinaba el 15% de su presupuesto a salud. Como ustedes pueden ver en esto, que es totalmente real, el segundo nivel se lleva el 17%, el primer nivel el 16%,
Bueno, después están todos los otros gastos que tienen que ver con tercer nivel, fisiatría, psiquiatría, bueno, salud mental, geriátrico. O sea que realmente está arriba del 83%. Con un terrible gasto en medicamentos, que hoy representa el 27%, cuando yo asumí hace 4 meses estaba en el 32%, bajó al 27%, el objetivo nuestro es que llegue al 25% a fin de año, que es lo que considero, hablado acá con los expertos, que tendría que ser una cantidad razonable para el tipo de población que tiene el nivel de consumo que tiene la nuestra. Entonces, a ver, nosotros tomamos una serie de medidas para contener el gasto, pero no para quitar prestaciones. Yo estoy convencido que el gran problema que tuvo el PAMI, más allá de los niveles de gestión, tiene que ver con los desvíos y con el fraude. Cuando nosotros hoy vemos que un paciente retiró 80 recetas en un mes, 320 cajas de medicamentos en un mes, imposible de consumir, ni un elefante lo resiste. Bueno, entonces ese jubilado indudablemente ni se enteró que alguien está usando su nombre para retirar esa medicación. Y no es un caso el de 80, hay muchos de 80, de 50, de 40, de 30, de 20, pero el promedio, después lo vamos a ver, pero nosotros estamos entregando más o menos unos entre 7 y 7 millones y medio de recetas mensuales, está dando cerca de 4 recetas por beneficiarios, los que realmente consumen, que son la mitad de nuestra población. De los 5 millones hay 2 millones y medio más o menos que consumen habitualmente, todos los meses. Así que esto por un lado era para aclarar cómo estamos repartiendo. Si ustedes ven la evolución del déficit, o cómo está compuesto el gasto realmente, pero ustedes ven arriba que dice 93, bueno, ahí sobraba dinero, indudablemente, ya en el 102 superó el 2%, el 104 el 4%, en el año 2014 era el 110, o sea, hubo un gasto 10% mayor al presupuesto. 108 ahora empezó a bajar y bueno, esperemos que baje bastante más. Entonces, por eso toda esta batería de medidas de contención, porque el PAMI, que cuando yo lo recibí tenía un déficit de 8.000 millones de pesos, una deuda con proveedores prestadores de 8.000 millones de pesos y una deuda con el Estado de 4.000, que no sé cuándo se lo vamos a pagar, yo no creo, pero los 8.000 los tengo que pagar porque son prestadores y proveedores. Bueno, ¿cómo estaba compuesto esto? Como ustedes lo pueden ver ahí, bueno, el 12, 13%, el 11% ahora, y va a bajar un poco más, es el gasto de personal. Después todo el tema prestacional está en el 42%, a veces un poco más, y el 27% es el gasto de medicamentos. Estos son los grandes rubros. Pero yo sí quería mostrarles esto, que justamente acompañando ese crecimiento por moratorias, ese crecimiento por pensiones que se fueron incorporando, que fue asumiendo el PAMI en todos estos años, el déficit se venía arrastrando y cada vez se convirtió en mayor. Ahí nosotros tomamos una serie de medidas que se las cuento muy rápido, igual después ustedes la leen, que tenían que ver con trabajar mucho la auditoría. La auditoría estaba destrozada en PAMI, no existía, no se auditaba, salvo los geriátricos, casi nada. Entonces, bueno, empezar a hacer auditoría de terreno, ir a las clínicas, empezar a ver los pacientes en internación domiciliaria, salir. Yo tenía muchos médicos que hacían tareas administrativas, y tener un médico haciendo tareas administrativas es como tener vigilante dentro de la comisaría, no sirve demasiado. A mí me gusta el médico auditando en el terreno y viendo qué pasa. Con este sistema, cuando estuve en IOMA en 4 meses bajamos el 30% de la internación domiciliaria, porque eran internaciones que se dibujaban, no eran pacientes que estaban muertos o vivos, eran pacientes que no necesitaban la internación domiciliaria. Y esto fue en 4 meses nada más. Armamos un equipo de externación. Había algunos pacientes que le festejaban los cumpleaños estando internados. Uno pidió una ambulancia, no fue la ambulancia y no fue nunca, y ahí quedó 1 año y pico. Y nadie reclamó ni la ambulancia ni la clínica que tenía un paciente hace 1 año, ¿no? Reales estos casos que les estoy contando. El otro tema fue cambiar el modelo prestacional. A mí, todos saben que no soy un enamorado del sistema capitado,
tenía que hacerlo justamente porque había un nivel de sobrefacturación importante, y lo que pretendimos hacer con el sistema capitado aplicado a las clínicas, cápita mixta, porque la cápita tenía una parte fija y una parte variable que es la alta complejidad. Si había que hacer una cardiocirugía, una neuro o lo que fuera, eso se paga aparte modulado, los traslados se pagan aparte modulados, pero ese cambio prestacional lo que apuntábamos era conseguir un ahorro del 17%, del 15%. No se pretendía ni asfixiar a las clínicas ni a los sanatorios, y lo que queríamos hacer era rápidamente tratar de que los hospitales cobraran la gran cantidad de prestaciones que vienen haciendo habitualmente, que son nuestra rueda de auxilio. Pasaba que muchos privados cobraban las cápitas y el hospital público era el que atendía, ¿no? Quedaba la plata en el bolsillo y no se trasladaba. Se hizo trabajo sobre internación domiciliaria, todos los módulos nuevos, como me manda el cartelito de los tiempos, no me quiero pasar. Trabajamos mucho ahora en el tema de protocolos para las enfermedades crónicas. Había grandes diferencias con los pacientes diabéticos. Había un abuso terrible en el retiro de tiras reactivas, cuando la ley de diabetes dice 1.800 tiras y en Europa dan 2.000. Nosotros ahora le pusimos límite de 2.200, pero había muchos casos que retiraban 3.700 tiras anuales, ¿no? 3.700, y después las vendían por Mercado Libre. No era un caso, eran muchos casos. Así que un poco comentarle algunas de esas medidas. Lo de los medicamentos que les comentaba, la pseudo receta electrónica, porque va a ser electrónica el día que la farmacia vea todo el consumo, y no es así, pero el 90% de los médicos de cabecera ya la está utilizando. Los médicos especialistas menos, un 40%, pero estamos trabajando sobre eso. Y lo que estamos tratando es, con la orden médica electrónica, empezar a incorporar distintos trámites para facilitarle. Creo que había un gran problema de circuitos y de procesos. Todo es muy complicado en PAMI, todo lleva mucho tiempo. Ahora con la orden médica electrónica, que ya pueden solicitar el laboratorio de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes, le estamos incorporando los traslados. Van a poder pedir los traslados, el paciente no va a tener que ir a la UGL a llevar el papelito, porque si necesita un traslado es porque realmente tiene algún problema de motricidad, ¿no? Si no, tiene que conseguir a alguien que se lo lleve. Entonces, un poco estamos apuntando a eso, a que los pañales se pidan por la orden médica electrónica, a que la internación domiciliaria también se pida por la orden médica, y a poner en poco tiempo validación con credencial magnética. Entonces, de esta manera ya vamos teniendo registros concretos de qué prescribe el médico. Sabemos el médico que prescribe 3.000, 4.000, 5.000 o 1.000, qué cantidad de recetas o cualquier tipo de práctica o estudio recibe, y cuando el médico de cabecera ingresa sabe los consumos y sabe que si le pidieron una tomografía el mes anterior no tendría que repetirla ¿no? Cuando vamos a medicamentos, que es el tema que hoy quizás nos preocupa, digamos que el PAMI tiene 3 sectores, a diferencia de las obras sociales sindicales, ¿no? Tiene el alto costo, que representaría un tercio, el ambulatorio, que representaría otro tercio, y lo subsidiado al 100% para aquella población más vulnerable, que representa el otro, la famosa 337, que ustedes todos conocen y que trajo tantos ruidos en estos últimos tiempos, que realmente no se eliminó, sí se limitó. Había mucha utilización de doble cobertura, gente que tenía los mejores prepagos del país retiraba la medicación gratuita en el PAMI. Lo que estamos tratando es que esto no ocurra, y que si hay jubilaciones altas queden excluidos, y que si tiene un auto 0 kilómetros queden excluidos, pero hemos incorporado otras variables de acceso rápido, si es diabético, si se dializa, si tiene alguna patología crónica, y sobre todo hay una que es la clave: si gasta de bolsillo más del 5% de su ingreso, inmediatamente queda incluido al 100% de cobertura con esta medicación, que no es alto costo, que no es alto costo. Ahí ustedes ven lo que representa en unidades dispensadas, el 5% los especiales en unidades, el 3% de las tiras, bueno, 48% el ambulatorio y el 44%, y ahora, si está bien, ustedes van a ver lo que representa en costos. Ese 5% de los medicamentos especiales se convierte en el 32% en el gasto, las tiras se convierten en el 11%, el ambulatorio en el 14%, y el subsidio
en el 44, cosa que yo no quiero eliminar. Nosotros lo que tenemos es que recortar otros gastos, esos desvíos, para que podamos seguir manteniendo estos beneficios a quien realmente, estoy convencido que realmente lo necesita. Acá lo ven en un gráfico, lo ven en millones de pesos, lo ven en unidades, para que más o menos les quede en sus cabezas, pero bueno, ven el impacto del subsidio social, lo que representa el ambulatorio del alto costo. Fíjense que cualquier obra social sindical, esto de los papelitos, cualquier obra social sindical tiene el 60% del gasto en alto costo y el 40 o el 35% en ambulatorio. Nosotros, el ambulatorio representa el gran número, ¿no?, entre una cosa y la otra. Y como siempre pasa, ahí hay muchas picardías en todo esto, y yo les voy a mostrar dos casos nada más. Uno, este producto tan conocido y consumido, y nos preocupan que justamente los laboratorios que tienen el precio más alto, como el que ven en primera línea, sea el que más se vende. Cuando ustedes ven que hay muchos otros muy conocidos, todos copias de marca, puedo comparar, creo que es Casasco con Ruemers o cualquier otro, sin embargo el precio de Ruemers es mucho más barato y se vende mucho más el de Casasco. Estas travesuras me encantan, son un fenómeno para hacerlas. Ahora la última que me pasaron ayer es, entre otras, pasa mucho con el Loprolide. El Loprolide, que es un medicamento que se utiliza para el cáncer de próstata, nos cambiaron el formato de la dispensa. Realmente antes venía a 7,5 miligramos y nosotros consumíamos una cantidad habitual, ahora lo cambiaron, es de 7,5, y el asunto es, como ven en el gráfico, se invirtió terriblemente la ecuación, se vende el mayor cuando no es necesario y nos incrementó un 44% el gasto, nada más que esta droga. Entonces, yo insisto con el precio de referencia, voy a volver a la carga el año que viene cuando mi contrato esté vencido. Soy un convencido que es la herramienta que tenemos para regular estas cosas, controlar mucho qué productos aprobamos y qué productos no aprobamos. Y a veces, cuando te dicen es el mismo producto, te cambian, como en el formato de la dispensa, y nos disparan el gasto. De estos tengo 20, les traje uno, seguramente ustedes conocen el caso, pero es importante que quede claro, ¿no?, cómo simplemente con cambiar un formato a nosotros nos llevó el gasto un 44% arriba en una sola droga. Esto no vale la pena que me detenga, simplemente explicarles un poco los volúmenes que manejamos, ¿no? Hay unos 77.000 ingresos y egresos, derivaciones por mes, hay 27.000 pacientes en internación domiciliaria, tenemos 11.000 pacientes que se están dializando. O sea, los volúmenes de 5 millones de una población tan vulnerable, que va a seguir gastando y que va a seguir viviendo más años, son terribles. Entonces hay que hacer una gestión terriblemente austera y muy cuidadosa con medicamentos, que es mi gran gasto, el 27% hoy, para tratar de equilibrar y poder seguir sosteniendo un sistema que lo tenemos que seguir sosteniendo. Indudablemente tenemos que hacer todo el esfuerzo, ¿no? Para cerrar, vi un amigo, Ricardo Mandrilli, que trabajó conmigo muchos años. Él es fanático de Cortázar y yo de Borges, entonces nos vivíamos peleando, y el otro día releí una frase de Borges que decía que uno puede fingir o disimular cualquier cosa, hasta la inteligencia. Lo que no puede fingir es la felicidad. Y yo realmente me siento muy feliz con lo que estoy haciendo. Gracias.